tardes a todos y bienvenidos a nuestro congreso. Definitivamente la diabetes gestacional es de lejos la entidad médica que más complica el embarazo, con una incidencia, como nos decía el doctor Aguilar, que va entre el 2 al 15%, depende de la población que yo esté estudiando y depende de qué criterio diagnóstico estoy estudiando. La diabetes mellitus aumenta significativamente, entre otros, el riesgo de cesárea de emergencia, de parto instrumentado, de distocia de hombros, de trauma en el canal del parto, y por el lado del recién nacido también eleva la morbimortalidad del recién nacido, aumenta la incidencia de lesión de plejo braquial o nervio facial si estamos hablando de una complicación de macrosomía fetal, fractura de húmero, de clavícula, asfixia perinatal. Entonces, definitivamente es una entidad que debemos tratar, y como la hiperglicemia tiene una correlación lineal exacta con el número de complicaciones, con la frecuencia de complicaciones maternas y fetales, así sea una hiperglicemia leve, pues nosotros ¿qué hacemos los médicos? Obviamente influir en el cambio de estilo de vida, cambiando la dieta, incentivando el ejercicio de la paciente embarazada y el control metabólico. Si yo hago esos cambios en la paciente durante 2 semanas y no obtengo estos objetivos que les nombro acá, una glicemia en ayunas menor o igual a 95, a la hora menor o igual a 140 y a las 2 horas, si se toma la glicemia postprandial, a las 2 horas menor de 120 después de haber instaurado juiciosa esta terapia, pues tengo que echar mano de un tratamiento farmacológico. Hace una década, 1 o 2 décadas, el fracaso en mantener, empezamos acá, el fracaso en mantener los niveles de glicemia y cuando teníamos que echar mano del tratamiento farmacológico era igual a dar insulina, o eso le enseñaban a uno, bueno, a nosotros cuando estábamos estudiando medicina, igual las pacientes diabéticas se tratan con insulina, pero hace aproximadamente 10 años, las instituciones y las organizaciones de salud y las organizaciones científicas han optado por manejar a las pacientes con diabetes gestacional con hipoglicemiantes orales. Incluso el NICE, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, incluye dentro de sus guías el manejo de pacientes con diabetes gestacional con hipoglicemiantes orales. Es tanto así, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero en el 2001, el 7.4% de las pacientes con diabetes gestacional eran manejadas con hipoglicemiantes orales, y en el 2011, el 64.5% de las pacientes con diabetes gestacional actualmente en los Estados Unidos son manejadas con hipoglicemiantes orales. Y si son tan buenos, ¿por qué no lo usábamos nosotros? ¿Por qué a nosotros nos decían contraindicación absoluta dar hipoglicemiantes orales durante el embarazo? Porque habían salido en esa época unos estudios con serias falencias metodológicas, estudios no controlados, estudios con muchos sesgos, que nos decían o nos enseñaban que los hipoglicemiantes orales durante el embarazo aumentaban la frecuencia de malformaciones congénitas, inducían a la macrosomía fetal ya que atravesaban la placenta, entonces podían estimular ese páncreas fetal, y también aumentaban las hipoglicemias neonatales con las consecuencias que tenía la hipoglicemia neonatal. Entonces todos los obstetras entramos en un temor de utilizar los hipoglicemiantes orales y de pronto en el disco duro se nos ha quedado que no se podían utilizar durante el embarazo. Entonces nos surgió esa duda y nosotros hicimos una revisión bibliográfica junto con el doctor Molina, donde quisimos revisar todos esos estudios que incluyen el manejo de hipoglicemiantes durante el embarazo en términos de efectividad para controlar la glicemia y seguridad, tanto materna, fetal, obstétrica y neonatal, y comparar los desenlaces de esas pacientes tratadas con hipoglicemiantes orales versus las que tratábamos con insulina. De esa revisión se generó este artículo que está publicado en la revista mexicana de ginecología y obstetricia, que se titula Seguridad y efectividad de los hipoglicemiantes orales en mujeres con diabetes gestacional.
¿Cuáles fueron los criterios de inclusión que utilizamos? Pacientes con diabetes gestacional, que en el diseño del estudio se incluyeran metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios controlados, aleatorizados y de cohorte, y donde se compararan insulina e hipoglicemiantes orales, específicamente 2, que son los estudiados. No quiero decir que los otros hipoglicemiantes no sirvan o sean inseguros, no, sino que actualmente en la literatura médica los 2 hipoglicemiantes que han sido lo suficientemente estudiados para considerarlos seguros son la metformina y la glibenclamida. Entonces, específicamente esos 2. Y con estos resultados fueron los que evaluamos esos resultados que están anotados acá. Buscamos en las bases electrónicas de PubMed, Ovid, Cochrane, ProQuest y obtuvimos 83 abstracts. De esos 27 estudios los seleccionamos para incluirlos al estudio y 12 fueron excluidos porque los datos estaban duplicados, etc. Entonces empezamos a contestar preguntas de ese cuestionamiento que nos hacíamos antes de iniciar el estudio. En cuanto a teratogenicidad, y cuando hablamos de teratogenicidad, obviamente tenemos que hacer referencia al metaanálisis de Gutzin, que compara 471 hijos de madres que tuvieron hipoglicemiantes orales durante el embarazo versus 1.344 controles, y encontró que en las pacientes que habían tomado hipoglicemiantes orales encontró una incidencia de malformaciones congénitas de 6.5 versus 5.8.7%, o sea, una diferencia no significativa entre los controles y los hipoglicemiantes orales. En ese mismo metaanálisis, Gotzen y colaboradores consideró que esos 4 estudios eran los que tenían un mejor diseño metodológico y volvió a hacer la comparación entre el grupo de hipoglicemiantes orales y controles y obtuvo una incidencia de malformaciones en el grupo de hipoglicemiantes orales del 9% versus 8.9% en el grupo control. O sea, no hay una diferencia significativa y los hipoglicemiantes orales, según este metaanálisis, no incrementan la incidencia de malformaciones. En este otro estudio compararon la glibenclamida versus la insulina en términos de malformaciones congénitas y como se dan cuenta, 2% en el grupo de la glibenclamida, 1.9% en el grupo de la insulina, sin diferencias significativas. Es que se está viendo, está cortada la diapositiva, no sé. Ahí ya. Y en este otro estudio se encontró una razón de disparidad que pues obviamente no va ni a favor ni en contra del grupo de los hipoglicemiantes orales. La glibenclamida sí ha demostrado en vivo que se transfiere, que hay una transferencia de glibenclamida hacia el feto, pero es segura a dosis de 20 miligramos por día. Es más, en ratas y en conejos han utilizado 6 dosis máximas, 6 veces más la dosis máxima, sin mostrar absolutamente ningún aumento en la frecuencia de malformaciones en esos animales. Se unen un 99.8% a la albúmina, la metformina cruza libremente la placenta, la metformina tiene unos niveles muy similares a los fetales a los maternos, pero como su mecanismo de acción es diferente, sensibiliza a los tejidos a la insulina, no es secretagogo, entonces no nos va a aumentar la incidencia de macrosomía. Actualmente la FDA los considera ambos hipoglicemiantes categoría B durante el embarazo. Sin embargo, la FDA no ha aprobado su uso para el embarazo. En cuanto a seguimientos a largo plazo, ¿qué artículos o qué estudios encontramos nosotros? Nosotros encontramos este estudio de pacientes con síndrome de ovario poliquístico que durante el periodo de concepción o durante los primeros 3 meses estaban tomando metformina y la continuaron tomando durante su embarazo. ¿Qué encontramos? Que una disminución en la incidencia de diabetes gestacional. La metformina disminuyó la incidencia de diabetes gestacional en las pacientes que estaban tomando metformina versus los controles. Y en cuanto a los bebés, solo en los fetos de sexo femenino, porque no se encontró en los niños, solamente en las niñas, encontramos un peso al nacer ligeramente menor comparado con los controles.
Sin embargo, como ustedes se dan cuenta en la curva, a los 6 meses, yo tengo el señalador, sí, a los 6 meses ya esta diferencia que se notaba en el peso al nacer se iguala y continúan igual a los controles. Y en cuanto a su desarrollo, no, el señalador, yo lo tenía, en cuanto al desarrollo, gracias, motor y social, pues no hay absolutamente ninguna diferencia en el grupo de los hipoglicemiantes orales versus en el grupo de los controles. Los hipoglicemiantes orales sí me controlan la glicemia en ayunas. Miren este metaanálisis y se van a dar cuenta que los hipoglicemiantes orales tienen una glicemia promedio en ayunas de 93.5 miligramos sobre decilitro sobre la insulina 92.5, o sea, no hay ninguna diferencia y ambos logran un control adecuado de glicemia en ayunas. O sea, aquí ese otro temor de que no controlaba la glicemia tampoco sería válido. Control glicémico postprandial. Fíjense que no hay absolutamente ninguna diferencia entre el grupo de los hipoglicemiantes orales y de la insulina, ahí el intervalo cruza la unidad. Sin embargo, se ve una tendencia en este estudio, que es con metformina, como si la metformina lograra un mejor control postprandial de la glicemia comparado con los otros estudios. Hipoglicemia neonatal, como cruzan la placenta, entonces ¿será que me va a aumentar la incidencia de hipoglicemia neonatal? Tampoco hay una diferencia significativa entre el grupo de hipoglicemiantes orales versus el grupo de la insulina, o sea, ese otro temor también desmentido. El peso al nacer. El peso al nacer no muestra diferencias significativas en el peso al nacer, sin embargo, vuelvo y me refiero al estudio de Rowan, que es con metformina, como si no afectara tanto el peso al nacer comparado con la insulina y con los estudios de glibenclamida. Macrosomía, incidencia igual, da la misma incidencia de macrosomía el uso de hipoglicemiantes orales con el uso de insulina. Tasa de cesárea, igual, no se incrementa el riesgo con el uso de hipoglicemiantes orales. Tenemos una incidencia de cesárea de 33.7% en el grupo que utilizó hipoglicemiantes orales versus 36% en el grupo que se manejó con insulina durante el embarazo. En cuanto a otros resultados neonatales, como ustedes observan en las razones de disparidad y en sus intervalos de confianza, ninguno tuvo una incidencia significativa mayor en ninguno de los dos grupos. En cuanto a complicaciones maternas, pues obviamente uno esperaría más hipoglicemia materna en el grupo de la insulina y este estudio, aunque no me muestra una diferencia significativa, sí se observa una tendencia de casi 3 veces más hipoglicemia materna con respecto al grupo de los hipoglicemiantes orales, y eso sí pues es más por obvias razones. En cuanto a qué estudios encontramos en cuanto a la preferencia y la calidad de vida de las pacientes, en este estudio hacen referencia o le preguntaban a las pacientes, las encuestaban diciéndole, si usted volviera a tener diabetes gestacional, ¿recomendaría este tratamiento? Llámese hipoglicemiante oral o insulina. Que eso se llama el índice de satisfacción. ¿Usted volvería a someterse a este tratamiento? ¿Lo recomendaría? El 76.6% de las pacientes con hipoglicemiantes orales volverían a recibir el mismo tratamiento si volvieran a presentar la misma enfermedad, versus 27.2% de las pacientes que fueron tratadas con insulina durante el embarazo si volverían a repetirlo o lo recomendarían. En cuanto a costos, pues obviamente si comparamos glibenclamida contra insulina, el ahorro va a ser a favor de los hipoglicemiantes orales, sobre todo por el costo, ¿no? Sobre todo por el costo de fabricación del medicamento, es lo que más determinó ese ahorro, y pues menos sensible también la educación a las pacientes, la hospitalización, los insumos, que pues también obviamente van a ir a favor de los hipoglicemiantes orales. De todos los estudios que nosotros analizamos, comparamos a cuántas pacientes que les dimos inicialmente hipoglicemiantes orales, nos tocó pasarlas a insulina porque no logramos el control glicémico que les nombré inicialmente con los hipoglicemiantes orales.
encontramos que en el grupo de cogimos los estudios con un N, con una muestra mayor, y encontramos que en el grupo de la metformina, el 46% de pacientes tratadas con metformina tocó pasarlas a insulina porque no logramos control glicémico, versus el 4% de las pacientes que estaban recibiendo glibenclamida tocó pasarlas a insulina por no control glicémico. Entonces, si comparamos 4% de glibenclamida versus 46%, pareciera ser más efectiva la glibenclamida en el control glicémico comparado con la metformina. E incluso en el número de unidades, de las pacientes de glibenclamida que tuve que pasar a insulina, necesitaron en promedio diarios 42 unidades de insulina versus 50 unidades de insulina en las pacientes que estaban tomando metformina y tuve que pasarlas o convertirlas a tratamiento con insulina. Entonces, si ya los comparamos a los dos, metformina versus glibenclamida, pues tenemos que mirar que el mecanismo de acción es diferente y por eso uno no le extraña que la glibenclamida tenga más tasa de éxito. Recordemos que la metformina pues, no actúa directamente sobre el páncreas, sino que va a disminuir la absorción de glucosa, disminuye la producción de gluconogénesis y lo más importante de la metformina es que aumenta la sensibilidad periférica de los tejidos a la insulina, mientras que la glibenclamida sí se une directamente al páncreas y aumenta la secreción de insulina por parte del páncreas, aunque también tiene un efecto no tan alto como el de la metformina en tejidos periféricos, pero también lo hace. Entonces, cuando los comparamos a los dos en cuanto a falla de tratamiento, encontramos que la glibenclamida en este otro estudio falló en controlarme la glicemia en el 16% de los casos versus la metformina en un 34.7% de los casos. En este otro estudio, comparando glibenclamida versus metformina, encontramos que un peso mayor en las pacientes con glibenclamida, pero pues 3.300, muy lejos de ser macrosomía. O sea, sí aumenta el peso de la glibenclamida, pero muy lejos de ser un criterio de macrosomía. Y también aumentaba la hipoglicemia, no aumentaba, sino los niveles de glicemia neonatal a las 3 horas, si eran mucho menores, significativamente menores, los de la glibenclamida versus las de metformina, pero también lejos de ser una hipoglicemia neonatal. Recordemos de menos de 45 o 42 dicen algunos, entonces tampoco me aumentaba ese riesgo. Ay, Dios. Es de pura conexión. ¿Qué factores me pueden hacer pensar a mí que puede fallar mi tratamiento con hipoglicemiantes orales? Que yo le inicio hipoglicemiantes orales, pero me queda la duda de que me va a tocar pasarlos a insulina. Cuando diagnostico una diabetes mellitus antes de la semana 25, cuando la edad materna es mayor o igual a 34 años. En multíparas también falla mucho más los hipoglicemiantes orales. Cuando algún nivel de la curva, en cualquier hora que lo tome, a la hora, a las 2 horas, algún nivel por encima de 200 miligramos por decilitro, también es factor de mal pronóstico para que me controlen los hipoglicemiantes orales la glicemia. Cuando hay un aumento exagerado de ganancia de peso, cuando hay antecedente de diabetes mellitus, y en es que ahí estaban las referencias bibliográficas, cuando al momento de que yo inicio el tratamiento, la paciente ya tiene una glicemia en ayunas mayor de 110 o a la hora mayor de 140, es de 180, está mal escrito, son factores de mal pronóstico y que no me va a controlar, la glicemia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los hipoglicemiantes orales ofrecen un adecuado control de la glicemia materna con buenos resultados perinatales completamente comparables con los ofrecidos con el tratamiento con insulina. Que a la luz de los resultados a corto plazo, la metformina y la glibenclamida deben ser consideradas como alternativas a la insulina por ser completamente confiables. La insulina debe reservarse como un agente de segunda línea, ya no es nuestra primera línea de manejo para diabetes, sino se va a considerar segunda línea cuando
las pacientes con hipoglicemiantes orales no les hemos controlado adecuadamente sus niveles de glicemia y son necesarios otros estudios de seguimiento para establecer la seguridad a más largo plazo de los hipoglicemiantes orales. Entonces, como son seguros, Marcela, ¿y cómo lo damos? ¿Cómo hago el tratamiento? ¿Cómo lo inicio? La glibenclamida la debemos iniciar a 5 miligramos día. Para evitar o para disminuir un poco el riesgo de hipoglicemia materna, es preferible que lo dividamos en 2 dosis. 2.5 miligramos antes de, o sea, se la toma, empieza a desayunar y 2.5 miligramos con la comida. Vamos a hacer controles de glicemia en ayunas y postprandial y si no ha controlado la glicemia, incrementamos 2.5 miligramos por semana los hipoglicemiantes orales. Como hace un mes me hicieron la pregunta de que cómo aumentaba 2.5, que cómo dividía esa pastillita. No, me refiero, ¿no? Es 7.5 miligramos, lo damos otra semana. Si no, 10 miligramos, si no, 12.5. ¿Listo? Entonces vamos incrementando. La dosis máxima segura de la glibenclamida es 20 miligramos, pero si ya llevan 15 miligramos a la paciente y no han controlado la glicemia, muy seguramente, eso ya les está indicando, es un factor de mal pronóstico y se tienen que pasar a insulina. En cuanto a la metformina, la iniciamos 500 miligramos al día, una sola dosis en la mañana, voy incrementando 500 miligramos cada semana si no logro el control y la dosis máxima es 3 tabletas de 850, dosis máxima 2550. Lo mismo que con la glibenclamida, si ya llevan 2000 miligramos de metformina y los niveles no están controlados, váyanse haciendo la idea de que muy seguramente nos toca pasarla a insulina. Muchas gracias por su amable atención.